celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de predicar de tu palabra en este lugar. Te pedimos, Señor, que toques los corazones de aquellos a los que tú habrás de llamar conforme a tu voluntad. Que, Señor, esta palabra expuesta en este lugar quede grabada, quede sembrada, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. El segundo y último tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama ¿cómo te presentarás ante Dios en el día del juicio? Muchas veces cuando vamos a ir a una fiesta nos preguntamos o nos pregunta la gente, oye, ¿y cómo vas a ir vestido a tal o cual fiesta? ¿Cómo vas a ir vestido a tal o cual reunión? Pero nos interesamos tanto en esas cosas que le damos poca importancia. Nos ponemos a analizar muy poco en cómo nos vamos a presentar ante Dios en el día del juicio. La palabra de Dios dice que al hombre le es lícito morir una sola vez y después de esto el juicio. Dice en el versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El nombre Nicodemo es un nombre griego que se pronuncia Nicodmos, que significa victorioso o conquistador. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús en muchas ocasiones confrontó a los fariseos. Él sabía cómo estaba el corazón de estas personas. Nicodemo pertenecía como fariseo a uno de los grupos políticos y religiosos más importantes de su tiempo, que se llamaba el Sanedrín. Pero el Señor, con todo y esas cosas, siempre los confrontaba. El Señor sabía cómo estaban ellos por dentro. Los fariseos eran personas que se creían. Ellos decían que ellos eran el prototipo de los guardadores más exactos de la ley. En una ocasión el Señor les dijo que si vuestra justicia no supera la de los escribas o la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos, por las cosas que ellos practicaban, por las cosas que ellos hacían. En otra ocasión Jesús les dijo, también que no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque este grupo de fariseos, saduceos y todo este grupo de principales era gente muy poderosa, pero también muy adinerada. Sobre todo los fariseos eran personas que cuando oían que Jesús decía estas cosas, se mofaban de él, no lo tomaban en cuenta. En otra ocasión, el Señor les dijo, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque mandan a que los hagan, pero ellos mismos no los querían hacer, no querían llevar eso que ellos mismos estaban diciendo. Dice que estos fariseos son los que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. Estos fariseos son aquellos que cuando le trajeron a la mujer adúltera, aquella mujer que fue encontrada en adulterio, y la traen delante de Jesús para que él mismo diera testimonio de esto. El Señor Jesús les dice, si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero dice que el Señor continuó haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, no los tomó en cuenta. Cuando el Señor levanta la mirada, ve que no hay ninguno. Esos
Esos eran los fariseos. Dice también que cuando le preguntan acerca de la pregunta del tributo, si era lícito darle al César, y el Señor le dice que sí, que estaba bien, pero darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con todo este preámbulo de cosas que seguramente Nicodemo ya sabía que Jesús lo conocía, aún con todo esto, Nicodemo se arriesgó a venir de noche, tal vez pensando que si lo hacía de día, sus amigos, sus amistades, los demás fariseos lo iban a criticar, lo iban a juzgar. Pero él con todo y todo toma ese riesgo. Él se arriesgó porque él tenía preguntas que hacerle al Señor. Dice que vino de noche seguramente por dos razones. Una, porque quería respuestas. Y otra, por temor a que sus demás compañeros lo criticaran. Versículo número 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, Nicodemo, de acuerdo al Antiguo Testamento, sabía que pertenecería al pueblo de Dios en la tierra, que Dios lo regiría, que Dios lo restauraría. Pero Jesús declara a su devoto fariseo que el reino de Dios sería para todo el mundo. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave, para que todo aquel que en él crea. Porque muchas veces nos creamos lo que comúnmente la gente dice. La gente dice que Dios es tan bueno que en aquel día el Señor no nos va a enviar a la condenación eterna. Ciertamente Dios es un Dios bueno, pero también Dios es un Dios de justicia. Y entonces imagínese usted que de día y de noche se está usted esforzando por entrar al reino de Dios, y que aquel que nunca lo aceptó, aquel que nunca hizo ni un esfuerzo por acercarse a Dios, tú lo veas también allá, como que tú dirás, bueno, ¿y para qué me sacrifique tanto? La palabra de Dios dice que la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida esforzada, es una vida que solamente los valientes pueden cruzar esa barrera. Por eso esto le estaba contestando el Señor a Nicodemo, porque de acuerdo al Antiguo Testamento, el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios. Sí, era el pueblo elegido por Dios, pero para que ese pueblo expandiera la salvación al resto del mundo. Ahí lo estaba anunciando el Señor. Ahí estaba anunciando su misericordia a toda la humanidad. Versículo número 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entiende que se puede dar un nuevo nacimiento eterno y espiritual. Este nacimiento nuevo se origina de Cristo y de la iglesia. Él solo entiende la paternidad que se engendra para la vida. Existen dos nacimientos y él solo tiene noticia de uno. Uno es de tierra y otro es del cielo. Uno es de carne y otro es del cielo. Uno es de carne y otro es de espíritu. Uno es de mortalidad, otro de la eternidad. Uno de hombre y mujer, otro de Cristo y la iglesia. Los dos son únicos y ni uno ni otro se puede repetir. Así que el Señor en este momento, ¿verdad?, quiere hacer énfasis en esta parte, porque muchas veces pensamos y creemos que entraremos al reino de Dios, pero aquí el Señor le está diciendo a Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este nacimiento de agua y espíritu se puede referir al contraste entre el nacimiento físico, que es el agua, y el nacimiento espiritual, que es el espíritu. O ser regenerado por el espíritu y renacidos por el bautismo. Sin duda, Nicodemo debió haber estado familiarizado con las promesas de Dios en Ezequiel 36, 25 y 26. Y dice Jesús que no entraremos a él
por ser buenos o por obras. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por experimentar este nuevo nacimiento, que más bien viene siendo el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando tu vida cambia de propósito. El arrepentimiento es dejar las cosas malas que estamos haciendo y volvernos a Dios. El arrepentimiento es que si tú caminabas hacia la izquierda, caminarás hacia la derecha. El arrepentimiento es que si andabas en la oscuridad, ahora andarás en la luz. El arrepentimiento es que si practicabas el pecado, ahora practicarás la justicia. El arrepentimiento es que si tú no buscabas a Dios, ahora sí lo vas a buscar. Y es que la parte más difícil de la conversión no es el bautismo, sino el arrepentimiento. Y el arrepentimiento se puede decir que lo vamos a hacer con hechos. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Probablemente cuando el Señor le dice a Nicodemo estas palabras, dice que en aquel tiempo estas pláticas se tenían en los techos planos de las casas. Ayer mismo vimos un ejemplo claro de lo que es el bautismo, el nacimiento, el Espíritu Santo. Dice que lo compara con el viento. Ayer mismo aquí en este lugar se manifestó el viento. El viento nos quería impedir que la palabra de Dios fuese proclamada. No lo vemos el viento, definitivamente no, pero sí vemos sus efectos. Así pasa cuando la persona ha nacido de nuevo, porque se ve el cambio. Aquella persona que antes tomaba, aquella persona que antes se drogaba, aquella persona que antes robaba, ahora tiene una actitud diferente. Y eso era exactamente lo que Jesús le estaba queriendo decir a Nicodemo, que tenía que pasar por ese proceso y que ese proceso solamente lo conseguía mediante el arrepentimiento. Le dice, no te maravilles de que te os dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es importante que nosotros atendamos a la voz, al llamado que Dios nos quiere hacer. Dice, ¿quién es este Espíritu Santo? Es Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús a fin de morir por nuestros pecados. Resucitó de la muerte para ofrecer salvación a todos mediante la renovación espiritual y este nuevo nacimiento. En otras palabras, había una ocasión allá en los Estados Unidos, en el tiempo invernal, había un agricultor escéptico. Jesús le está queriendo decir a Nicodemo que lo entienda, con palabras persuasivas, pero Nicodemo como que le cuesta trabajo. Y a veces al ser humano también le cuesta trabajo, porque muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos tener la idea de que porque estamos en la iglesia desde pequeños, ya somos salvos. Pero si no procedemos al arrepentimiento, no podremos entrar a ese reino que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y dice que en aquella temporada invernal estaba un hombre allá en su choza, en el tiempo que hace mucho frío allá en Estados Unidos, y él estaba allá donde está el fuego, en la chimenea. Y dice que de repente a su ventana, a su puerta tocaba un pajarito con el pico. Y él corría a la ventana y veía al pajarito y él decía, tal vez el pajarito quiere entrar porque tiene frío. Y este hombre agarraba y abría la puerta, y cuando abría la puerta el pajarito se iba. Y al rato, otra vez el pajarito tocaba con su piquito. Y volvía este hombre a verlo por la ventana. Y cuando abría la puerta, creyendo pensar que el pajarito iba a entrar, el pajarito huía. Es que nunca hemos visto que un pajarito tú lo tomes por la mano. Nunca lo hemos visto ni lo veremos. Pero Jesús dice que siendo Dios, se hizo hombre
para que pudiera entendernos a usted y a mí, para que pudiera saber tus sufrimientos, para que pudiera saber todo lo que tú padeces. Pero aún con todo y eso, el Señor te está ofreciendo su perdón. El Señor te está ofreciendo la oportunidad de que tú te reconcilies con Él, de que tú puedas venir a sus pies, de que no sea un impedimento, de que no estés pensando que porque tengo un problema, tengo una dificultad, ya no lo voy a poder hacer. La palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor no quiere que tú sigas cargando con tus problemas. El Señor no quiere que tú sigas cargando con todas las situaciones difíciles que tienes. Problemas en tu trabajo, problemas con tus hijos, problemas con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Dice el Señor, venid a mí. Porque esa carga el Señor quiere que ya tú no la sigas llevando, sino Él quiere llevarlas por ti. Seguramente Nicodemo tenía una serie de problemas y dificultades. Era un hombre principal, sí es cierto, pero también con problemas. Porque el hecho de que tú seas un oficial en la iglesia no te exime de que tengas problemas, de que tengas dificultades, de que te enfermes. Por tal manera el Señor le estaba queriendo hacer ver a Nicodemo esto, que el Señor no estaba entendiendo, pero que tenía que aprender que solamente era mediante este nuevo nacimiento. Dice el versículo número 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Prácticamente, y en pocas palabras, como que le estaba dando una cachetada a Nicodemo Jesús. Pero Nicodemo, siendo un principal, siendo una persona estudiada, siendo una persona sabia, no se comportó groseramente con Jesús. Él fue a Jesús de noche porque él quería respuesta. Él sabía que Jesús había venido de parte de Dios, porque él había visto los milagros, él había visto las sanidades, él había visto todas las cosas que Jesús había hecho. Sin embargo, tenía preguntas y sabía que con Jesús las había de encontrar. Por eso le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le está queriendo decir, tú con toda tu ciencia, con todo lo que tú sabes, y no sabes cómo es esto. Nicodemo le pudo haber contestado a este hombre, a este artesano, a este hijo de carpintero, yo soy un oficial, yo fui a las mejores escuelas y tú me vienes a enseñar a mí. Así que lo que Nicodemo nos quiere enseñar en este momento, a usted y a mí, es que solamente cuando tenemos humildad en nuestro corazón, es que puede haber ese nuevo nacimiento. Necesita usted tener humildad, necesita usted dejar el orgullo, necesita usted dejar la vanidad, necesita usted dejar todo lo que le impide venir a los pies de Dios. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento se está moviendo aquí y le va a persuadir, pero usted tiene que ser humilde ahí en su corazón para poder aceptar a Jesús, porque eso es lo que se necesita. Y Nicodemo estaba dispuesto, él ya se la había jugado, él ya se la había rifado, así que él dijo, yo no voy a perder mi tiempo, yo todo lo que sé, toda la posición que tengo no la voy a perder por el simple hecho de que Jesús me dice que eres un ignorante, porque eso le quiso dar a entender el Señor. Así que nosotros tenemos que ser humildes para entender la verdad que Dios quiere establecer en nuestro corazón. El nuevo nacimiento, el arrepentirte, necesitas tener humildad. Porque yo estoy seguro que allí, en lo íntimo, donde tú estás sentado, estás sintiendo y oyendo la voz de Dios. Y estás teniendo una lucha entre que, ¿qué hago? ¿Voy a Dios y mis amigos y mis hermanos y mi familia? Pero la palabra de Dios dice que aquel que deje padre, madre, terrenos y todo por causa de mí, tendrá 100 veces más. Y el reino de Dios que le estará esperando. Así que yo quiero decirle que usted debe de analizarlo en este momento. Debe de entender que el Señor le ama y Él no está dispuesto a que en esta noche usted se vaya así como vino, vacío. Usted vino en busca de respuestas. Usted vino con la idea de conocer algo nuevo. Usted vino con la idea de conocer a Jesús, de que usted pueda tener ese nuevo nacimiento. Y Dios en este día se lo quiere
dar a usted. Dice el versículo número 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este Nicodemo conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no había entendido lo que decía del Mesías. Conocimiento no es salvación. ¿Cuántas veces nos encontramos a personas que nos dicen a nosotros, si yo me sé la Biblia del derecho y al revés, yo me la he leído no sé cuántas veces, pero siguen y siguen en la misma postura de no querer cambiar, de seguir pensando que eso es lo mejor para ellos? Los fariseos creían que la salvación era el producto de la obediencia perfecta a la ley y no estaba basada en el perdón de pecados. Llegaban a ser tan obsesivos a la interpretación que daban a sus leyes en cada detalle que hacían caso omiso del mensaje de gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere derramar en este día, en este lugar, su gracia y su misericordia. Usted debe tener su corazón dispuesto a recibir eso que Dios quiere darle, porque es Dios que se lo quiere dar. No es el predicador, no es el pastor, no es la persona que lo invitó, es Dios. Dios que le ama, Dios que tiene misericordia de usted. Por eso Él le está invitando a usted, para que usted lo piense, para que usted lo analice. Tal vez mañana ya no tenga tiempo. Así que, como dice el tema, ¿cómo te presentarás delante de Dios en el día del juicio? En aquel día ningún ser humano va a ser justificado. Ningún ser humano podrá decir, a mí no me hablaron de ti, yo no sé. Ningún ser humano. Porque la palabra de Dios dice que una de las últimas señales antes de que el Señor venga es que el evangelio sería predicado a todas las naciones. La palabra evangelio significa anunciar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que vino a hacer el Señor en esta hora de la noche. Dice, este Nicodemo no había entendido algo. No basta conocer la Biblia, sino algo más importante es entender al Dios que revela y la salvación que ofrece. Yo estoy seguro que muchos de los que están acá han leído una, otra y otra vez la Biblia. Pero Dios quiere decirte que Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. El Señor ha venido a este lugar a eso, a cumplir su propósito en la vida de todos ustedes. Yo analizaba que ayer el viento quería no dejarnos hacer esta actividad y hoy creo que hasta llovió. Y a veces nos ponemos a pensar, no, ya va a llover, ya no vamos a hacer campaña, pero los propósitos de Dios, dice la Biblia que sus pensamientos de Dios son más altos que los del hombre. Y por eso el Señor se está manifestando en este lugar, de esa forma, de esa manera. Porque el Señor con todo y lo que pase, Él va a cumplir su propósito en usted y en mí. Usted tiene que entender esto. Usted no vino hoy por causa de la casualidad. A ver qué pasa. No, es que Dios le ama. Es que Dios quiere tocar su corazón. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo quiere intimidar contigo. Quiere cambiar tu rumbo de ser. Quiere que ya no sigas haciendo lo que estás haciendo hasta este día. Quiere renovarte. Quiere hacerte una nueva criatura. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo, le estaba queriendo decir a Nicodemo. Y cuando le daba ese mensaje a Nicodemo, no solamente se lo estaba diciendo a él, se lo estaba diciendo para que al regresar, porque fue de noche a visitarlo, cuando regreses, díselo a todo el cuerpo del Sanedrín. Porque estos oficiales no creían en él. Sabían del Mesías por las Escrituras, pero no creían en él. Aún estando Jesús ahí, aún haciendo milagros y sanidades, aún cambiando a la gente, aún resucitando a Lázaro de la muerte, no creían en él. Tenían el corazón endurecido. Y si estaba cambiando Nicodemo, sería porque también Nicodemo podía hacer que los demás cambiaran. Nosotros debemos de guardar, los que ya hemos creído, nuestro testimonio ante la gente, ante el mundo. Dice la Escritura que somos como carta leída. Todo el mundo está viendo qué hace. Pero si tú te preocupas por aquello, estoy seguro que muy pronto vamos a cambiar esta comunidad. Ayer cuando hablamos de Zaqueo, dice que Zaqueo pasó por Jericó
Y tal vez el Señor iba, no sé, rumbo a Macuspana, Escárcega, Campeche, pero hoy decidió estacionarse en este momento aquí, porque le interesa este pueblo, porque le interesa esta gente. Dios nos ama y Él quiere manifestarse en tu vida. Él no quiere que tú te vayas sin que escuches esa verdad. Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Y hasta una alabanza lo dice, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Así que usted debe de aprender eso en esta hora de la noche. Yo sé que vino por respuesta y el Señor se las está dando. Porque dice que Nicodemo, siendo un maestro, no sabía la parte más importante del Mesías. Él vino a traer salvación a las gentes que estaban necesitadas de Él. Verso número 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El Señor había hecho todo tipo de cosas para cambiar a la gente. Y la gente, algunos cambiaron, algunos otros no. Por eso el Señor así le dice a él, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor le está hablando con palabras persuasivas, con palabras sencillas. No le está haciendo un milagro ahí a Nicodemo. Si le hace un milagro se espanta y se va y ya no sigue. Le está hablando cosas terrenales, dice. Si te hablaran las celestiales, entonces no las vas a entender. Pero cuando tenemos el corazón sensible al mensaje de Dios, podremos acceder a Él. Podremos venir a Él. Lo más importante en esta noche es que el Señor dice, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. La gente te podrá decir, ¿a qué vas a esa campaña? Tú no te vas a sanar, tú no vas a cambiar. Pero a veces escuchamos la voz del enemigo. Pero Jesucristo dice, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tus hijos estén en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la homosexualidad. Dios quiere tener familias para la gloria y la honra de Él. Dios quiere manifestar su nombre por amor a Él mismo. Porque muchas veces escuchamos la voz de error. Muchas veces le damos oído a escuchar lo que la gente dice. Si la gente practica eso, bueno, pues también nosotros lo vamos a practicar. Porque es común, ¿verdad? La ley de géneros y todas las cosas. El otro día venía en la combi, un señor me decía, es que hace 30, 40 años el hombre podía mandar a su esposa. Pero hoy la esposa, como ya hay la nueva ley de géneros, la esposa quiere mandar igual que el hombre. Somos iguales. Pero la Biblia dice que Dios dejó al hombre como cabeza, así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Tenemos que regresar al tiempo de antes. Tenemos que regresar a lo que Dios estableció en su palabra y poder así ser felices en tu familia, en tu hogar, con tus amigos, con tu vecino. Dice la palabra de Dios que en cuanto te sea posible, estés en paz con todos los hombres. No enemistado, no peleado, sino Dios quiere definitivamente que tú puedas tener comunión con Él. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquel que dejó su trono de gracia, vino a la tierra, se entregó a sí mismo por la humanidad, por nuestro pecado. Pero luego dice que fue a la sepultura, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí de día y de noche. Porque Él no quiere que usted vaya a la condenación eterna, sino que usted se prepare a partir de hoy. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas vagaban por el desierto del Sinaí. Dios envió una plaga de serpientes para castigarlos por su actitud rebelde. Los sentenciados a muerte por causa de la mortandad, por la mordida de serpiente, podían obedecer a Dios y mirar a esa serpiente de bronce que se levantó creyendo que Él podía
sanarlos. Hoy, mirar a Jesús en busca de salvación tiene los mismos efectos. Nada más que usted lo tiene que hacer mediante el arrepentimiento. Porque las personas dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y ya, me voy a ir con Dios. Pero vuelvo a repetir, Dios es un Dios de misericordia. Dice la Biblia que es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Por qué es lento para la ira? Porque si Dios fuera como el hombre cuando está airado tira todo, rompe todo, destruye todo y ya. Después se arrepiente, pero así es el hombre. Pero dice que Dios es lento para la ira. Si Dios usara su ira contra nosotros, ningún ser humano estaríamos vivos ya. Porque dice que no hay justo ni aún uno. Pero dice que también es grande en misericordia. Dios nos está dando un tiempo razonable. Por esa razón el Señor todavía no ha regresado. No porque Él no quiera. Si Él quisiera, Él vendría en esta misma noche. Pero Él tiene un propósito con usted y con su familia. Segunda de Corintios 6, verso 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Así que, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Después nos podemos arrepentir. Yo estuve en la campaña y escuché la voz de Dios, pero no le hice caso. Tal vez mañana sea demasiado tarde. La vida no la tenemos comprada, hermanos, y lo sabemos. Pero en las manos de Dios, en las manos de Cristo, ahí solamente estamos seguros. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener esa seguridad en este día? Yo quiero invitarte que ahí donde estás en tu lugar, si tú quieres levantarte en este día y tú quieres pasar aquí al frente, puedes aceptar esa salvación, puedes aceptar ese regalo que Dios te da. ¿Por qué decimos a la gente que pase al frente? La gente podrá decir, yo lo puedo hacer allá en mi lugar. Pero recuerde usted que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar por su pecado de usted y el mío, lo hizo públicamente. Se humilló a sí mismo. Dejó su trono de gracia por usted y por mí. Así que un sacrificio tan grande como lo hizo Él, ¿no vale la pena que usted lo tome en cuenta en esta noche? Que usted pueda acceder, que usted pueda ceder, que usted deje su orgullo a un lado, que usted deje su vanidad a un lado y le diga, sí Señor, hoy te quiero reconocer como mi único y suficiente Salvador. Yo le voy a dar un tiempo para que usted pueda pasar aquí al frente. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor no retarda su promesa. ¿Sabe cuál es su promesa de Dios? La promesa de Dios es que el Señor va a venir por segunda vez, pero ya no le vendrá a hablar a usted del Evangelio. El Señor va a venir por su pueblo. El Señor va a venir por los suyos. ¿Y usted a dónde estará? Analícelo en esta hora de la noche. Pero no se tarde en venir, porque pudiera ser luego demasiado tarde. Y yo sé que usted ha oído en esta noche la voz de Dios. Jesucristo te ama. Él ha venido por ti. Él quiere prepararte para cuando tú llegues a ese día en que tengas que entregarle cuentas al Señor. Yo te invito, si tú has oído en esta hora de la noche la voz de Dios, que pases aquí al frente. Dios te quiere regalar este día y en esta noche la salvación. Solamente es para ti. La salvación es para todo aquel que oiga su voz. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida eterna que no la compramos con nada. Una vida eterna que el Señor te quiere regalar hoy. Decídete
amigo o vecino que estás en esta hora de la noche. Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Se quitarán nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínense qué preciosa promesa te está haciendo el Señor en esta noche. Él sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nunca se acordará de ellos. El Señor dice que no es hombre ni hijo del hombre para que no cumpla lo que ha prometido. El Señor te ama y Él quiere en esta noche regalarte eso. Que tú te prepares para el día en que Él va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la muerte la tenemos que enfrentar todos los seres humanos. Y para cuando ese día llegue, el Señor quiere que tú y yo ya estemos preparados. Diciéndole: Señor, aquí estoy. Recíbeme. Isaías capítulo 1, verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podremos estar manchados, muy impregnados de pecado, pero el Señor te quiere ofrecer en esta noche ese perdón y quiere cambiar ese corazón de piedra que has traído en esta noche por un corazón de carne. No lo pienses, amado amigo y hermano, no lo pienses, porque mañana podría ser demasiado tarde. Yo te invito a que pases en este momento. El Señor quiere darte el regalo más preciado que el ser humano pueda tener en su vida. Yo recuerdo hace exactamente 10 años, después que hice mi decisión de seguir a Jesús, una persona al lado mío me dice: hermano, Dios le bendiga, porque ha hecho usted la mejor decisión que puede hacer en su vida. A lo mejor mañana le dicen que le tienen un contrato en Pemex, a lo mejor le dicen que tiene un contrato en una de las mejores empresas, pero esto que Dios le está ofreciendo en esta hora de la noche no tiene un precio, no se compra con nada. Es la salvación de tu alma. Analízalo, porque lo mismo se lo digo al niño, lo mismo se lo digo al joven, lo mismo se lo digo al adulto, al anciano. Arrepiéntete hoy de todos tus pecados. Jesús tiene un perdón para ti. Piense usted y analice. La Biblia dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Usted tiene que ser humilde en esta hora de la noche, venir a los pies de Jesús, y Dios le va a enaltecer dándole la salvación, dándole ese regalo preciado. La gente anda en busca de la felicidad, pero la felicidad no la va a encontrar en este mundo si no es a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien más en esta hora de la noche que quiera hacer su decisión por Él? ¿Habrá alguien más, amados hermanos?
¿Alguien más? ¿Algún otro valiente? Dice la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia, pero que solamente los valientes lo arrebatan. Se necesita valentía para hacer esa decisión firme en esta hora de la noche, para reconocer a Jesús. No le dé pena, amigo. Pase aquí al frente. Jesús le está esperando con los brazos abiertos. Suplicar a nuestros hermanos que están tomando datos que nos permitan un momento, por favor, y vamos a pedir a todos nuestros invitados que han hecho esta decisión en este día que por favor inclinen sus rostros todos y repitan conmigo esta oración. Vamos a guardar un momento de silencio, y usted donde está ya también, por favor, ore conmigo para que confirmemos esta decisión que nuestros amigos, vecinos, hermanos han tomado en esta hora de la noche. Repitan conmigo: Señor Jesús, te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En este momento, yo sé por fe que tú me has perdonado. Gracias, Señor, por hacerme parte de la familia de Dios. Te reconozco en este momento porque tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta sencilla oración y con esto que le voy a decir, quiero que usted lo confirme en su corazón. La palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios porque a partir de este momento usted ya es un hijo de Dios. Dice San Juan 1:13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias a nuestro Dios porque hoy se ha manifestado en este lugar. Hoy ha traído, como le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a este lugar, a estas personas. Como no queremos que se vaya usted así, queremos pedir que si en este momento entre los invitados hay algún enfermo, queremos pedirle que también pase aquí al frente. Vamos a orar por los enfermos en esta hora de la noche. El Señor ha prometido a través de su palabra que también Él enviará sanidad a todo aquel doliente. ¿Habrá alguien por allá atrás también que se sienta enfermo, que tenga alguna dolencia, que tenga cualquier tipo de enfermedad? Dice la palabra de Dios que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Yo invito a todos los hermanos que de alguna u otra manera se sienten enfermos, que pasen aquí al frente. Dios, en su bendita misericordia y conforme a su voluntad, sabemos por fe que Él va a obrar. Ahí desde donde están, hermanos, inclinen sus rostros también. Vamos a orar por los enfermos. Y pedimos a todos nuestros hermanos que también oremos por nuestros enfermos. Padre, en esta hora de la noche, tú has venido a manifestar en este lugar, Señor, trayendo salvación. Pero sabemos también, Señor, que tú enviarás sanidad a todo aquel que clame a ti, Señor, porque lo ha creído. Hemos creído en ti, Señor, y tú has respondido al llamado que has hecho a estas personas. Muchas gracias, Señor, por tu don inefable de perdón que has enviado, Señor, pero también porque sabemos que tú enviarás sanidad, Señor, conforme sea tu voluntad. Te suplicamos en esta hora de la noche, Señor, que toques
a todos nuestros hermanos, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros amigos que se encuentran en este lugar y hasta donde llega este aparato de sonido, Señor, que tú les envíes sanidad conforme a tu voluntad. Que tú envíes, Señor, tu bálsamo divino, que pongas tu mano maravillosa de poder en los cuerpos, porque solamente tú sabes cuál es la dolencia de los que están aquí al frente, Señor. Te suplicamos que tú te manifiestes grandemente en ellos, que tú les des la sanidad que ellos están necesitando. Gracias, Señor, muchas gracias por tus misericordias, porque te has manifestado en este día, porque nos has otorgado el perdón, Señor, de todos nuestros pecados, y porque a partir de hoy soy una nueva criatura. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén, Señor Jesús. Vamos a continuar con nuestro programa.